Bien, hola a todas y a todos, queridos estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y que participan del curso de Antropología Cristiana. Ya nos estamos acercando al final del semestre, ha sido un tiempo difícil para todas, para todos y que además ha exigido de parte de todos una flexibilidad ante los tiempos, ante la carga académica y considerar todas las variables que de pronto aparecen y que son imponderables en verdad. Yo espero que todas y todos estén bien y que podamos seguir entonces juntos para poder finalizar este semestre. Hoy día vamos a continuar. Nosotros ya hemos ido hablando sobre una unidad, ¿verdad? Que es Jesucristo, rostro del humano y rostro también divino. Y para eso hemos ido profundizando sobre algunos tópicos antecedentes de la tradición judía para poder entender también un poco el sustrato del cual proviene el cristianismo, la visión cristiana del hombre, la visión acerca que se nos revela, mejor dicho, en la persona de Jesús. Ustedes profundizaron haciendo una variación diversificando un poco también las estrategias. Ustedes avanzaron a partir de un documental sobre el pecado, los pecados capitales, sobre la idea que subyace y que ya lo habíamos visto en el video también anterior a esa clase, que se entiende por pecado, como la tradición judía tiene que ver más bien con el sentido de la vida que con una serie de preceptos que se imponen. Y como también la idea del pecado original, sí, bien digo, y también de los pecados capitales, han sido elementos que han emergido dentro de la tradición cristiana, más nunca Jesús se refirió a ello. Bien, hoy día vamos entonces a profundizar en una tercera sesión cuyo nombre está titulado Jesucristo, Salvador de todos los seres humanos. Y el contenido entonces de nuestra clase de hoy será Jesucristo, Salvador del ser humano, humildad, generosidad, voluntad de Dios. Acá me gustaría que ustedes, además de leer la introducción a la sesión de hoy que se encuentra en la página 117, me gustaría, para complementar, porque ustedes saben que la idea es, ahí está el manual a disposición de ustedes, pero también agregar, aportar desde la visión como teólogo o desde la que la teología enseña al respecto. ¿Qué entendemos por Salvador de todos los hombres? Y para eso entonces vamos a ir despejando y acercándonos un poquito al concepto de salvación, o que se entiende por salvación. Etimológicamente, y como bien dice la introducción, el nombre Jesús significa Dios salva, Yeshua, y que está tomado justamente de un protagonista de un hecho épico importante dentro de la tradición judía, que es Josué. Josué es el nombre entonces en hebreo que después servirá para la variante del nombre, que será Yeshua, Yeshu, Jesús. Jesús entonces significa Dios salva. Y cuando uno habla de salvación o de salvar, ¿cuáles son las ideas que convergen o cuáles son los elementos que se nos vienen a la mente? Pensamos en la salvación muchas veces bajo la idea de rescate, ¿no? Esa idea, curiosamente, es una idea bíblica, es un concepto que está muy ligado a la tradición judía. Para el pueblo de Israel, Dios había sido el gran rescatador, el Goel. Había una fórmula, un recurso social convenido en Israel premonárquico y que después se extendió también durante mucho tiempo, que era el recurso de el Gaal, que significaba que el pariente más próximo a alguien que caía en desgracia económica tenía que pagar su deuda para liberarlo rescatarlo de ello. Se llamaba entonces Gaal, la forma de relacionarse frente a esto, y el nombre de la persona que hacía la acción era el Goel. Dios fue para Israel el Goel, su Goel. ¿Por qué? Porque pagó la deuda de Egipto para ser liberados y entonces transformarse en su pueblo, dejar de ser esclavos, pagó la deuda de la esclavitud para transformarse en el amo de ellos, pero dándoles la libertad, ¿no? Esa situación es bien interesante y teológicamente es importante analizar. Dios compra a Israel de Egipto, por decirlo así, ¿no? Paga la deuda,
se apropia de este pueblo, y este pueblo que se transforma en su propiedad, en su heredad, será entonces el pueblo que él, además de ser su propietario, lo transforma en un pueblo libre. Es otra manera de entender la posesión. Dios toma para que la persona sea libre, ¿no? Dios rescata para la libertad, ¿no? Dios rescata para ser libre. Este rescate entonces es como una de las primeras ideas que podrían brotar del concepto salvación, y que es muy judío, y que seguramente cuando Jesús hablaba de la salvación entendía precisamente esto: un rescate por parte de Dios, un rescate de la esclavitud, un rescate de la opresión. Es también entendible la salvación como la superación de una situación límite. Volvemos al tema de la esclavitud. Dios salva de aquellas cosas que terminan siendo opresivas, pero también que llevan a la persona a un punto de fragilidad, de vulnerabilidad, donde uno palpa realmente que necesita de un otro, ¿no? Y en ese sentido también podemos hablar de salvación. Pero básicamente para Israel entiende que la salvación que Dios ofrece y promete tiene que ver con la superación de situaciones injustas, ¿no? De situaciones que merman, que oprimen la imagen que subyace en el ser humano como criatura creada a imagen y semejanza de Dios. Y como la fe de Israel es una fe histórica, no entienden sino que Dios intervenga, salve en la historia, dentro de la historia. No es una salvación en un futuro no definido, atemporal, utópico, vale decir sin lugar. Eso significa utópico, que no tiene un lugar. No tiene que ver solamente con eso, sino que tiene que ver con una fe que se dinamiza, o que dinamiza procesos históricos. Dios interviene, Dios actúa. Actuará a través de sus profetas, actuará a través de los reyes, actuará a través de su Mesías, pero va a actuar. Y en esa acción, en ese actuar, transformará o instaurará un nuevo orden. Por lo tanto, cuando Jesús es entendido como Salvador dentro de su mundo, dentro de su entorno, o cuando se le adjudica esa categoría, hay que necesariamente situarlo en el mundo de Jesús, ¿no? En qué escenario Jesús se movió, ¿no? Era la Palestina del siglo I, una Palestina ocupada por el Imperio Romano, sometida a impuestos altísimos. Cobraba impuestos el rey que trabajaba para Roma, Herodes el Grande y toda su dinastía. Después viene Herodes Antipas y sus hermanos. Trabajaba también para Roma el sacerdocio del Templo de Jerusalén, ¿no? Que también exigía un impuesto. Y obviamente el impuesto romano. Era un sistema que empobrecía a la gente. Era además un sistema violento, altamente violento. Desde la asunción al trono de Herodes el Grande hasta el siglo II de nuestra era, de la era cristiana, vale decir, desde el siglo I antes de Cristo hasta el siglo II después de Cristo, hay una veintena de sublevaciones por parte de judíos que tratan de erradicar el poder romano. Hay algunos autoproclamados mesías, autoproclamados reyes. Hay caudillos que incluso se han amotinado en ciudades que después fueron totalmente destruidas por parte de Roma o de los hijos de Herodes, que trataron de establecer siempre el orden que Augusto desde la capital imponía al imperio, ¿no? La Pax Romana. En ese contexto nace, crece y se desarrolla el Salvador de los hombres, Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret tuvo una historia violenta, una historia de opresión, una historia de injusticia social. ¿Y por qué es importante describir el entorno? Porque si hablamos o le adjudicamos a él un rol salvífico, esa salvación tiene que haber estado de cara a una realidad histórica. Vuelvo a lo que decía hace un rato atrás. Para Israel, la fe o la intervención de Dios es en la historia. La fe de Israel es histórica, ¿no? Con esto no estoy diciendo, que no se confunda, que cómo ellos escriben la historia es estrictamente histórica, ¿no?
No es histórico el diálogo de Adán y Eva en el huerto del Edén, en el jardín del Edén, ¿no? Pero sí es histórico que el ser humano ha tenido un quiebre con ese punto vital de donde surge todo y que llamamos Dios. Entonces, cuando se habla de que Jesús es Salvador, hay que obligadamente contextualizarlo, ¿no? ¿Salvó de qué? ¿No? ¿De dónde y de qué situaciones salvaba? Y para saber sobre aquel que los cristianos eh, declaran que es su Salvador, es fundamental entonces partir de algunos elementos eh, previos que me parece que son importantes también de destacar. Eh, cuando voy a explicar algo que me parece interesante y iluminador para aquello que estamos hablando. Cuando los cristianos escriben los evangelios, la palabra evangelio, angelos, compuesta de dos vocablos griegos, un prefijo, que significa bien o bueno, angelos, que significa anuncio, mensaje, el buen anuncio, la buena noticia, eso significa evangelio, ¿verdad? Ustedes seguramente lo saben. El buen anuncio o la buena noticia. Hay un registro conocido arqueológicamente como la inscripción de Priene, que contiene digamos, una exaltación, ¿no? Exaltación sobre el nacimiento del emperador Augusto, ¿no? De Octavio César Augusto. Y se declara dentro de esta redacción, se dice que el nacimiento de Augusto fue una buena noticia, un evangelion, un evangelio, una buena noticia, para todo el mundo, ¿no? El inicio de una nueva era, de primicias, de lo mejor, ¿no? Y por eso se declaraba también esta Pax Augustana, la paz de Augusto para todo el imperio, ¿no? Se traía para todos, ¿no es cierto?, la tranquilidad, la paz, el establecimiento de muchas ciudades y el empoderamiento de estas en términos comerciales y económicos, un imperio conectado con vías, un emperador que permitía y que incluso integraba los cultos extranjeros y algunos, como en el caso de Israel, les permitía seguir creyendo en su único Dios. Todo este escenario, ¿no?, estas buenas noticias, lo único que propició, lo único que hizo fue dar a un imperio o a una porción, digamos, humana, de seres humanos, pobreza, opresión, dolor, muerte, violencia, violaciones. La Pax Romana nunca existió para la Palestina, por ejemplo, del siglo I. Por lo tanto, 60 años después del nacimiento de Augusto, aproximadamente, un escritor cristiano escribe y su obra comienza diciendo Evangelion de Jesús el Mesías, la buena noticia de Jesús el Mesías. Interesante el darnos cuenta que el concepto evangelio tomado del ámbito político imperial se atribuye, se utiliza, se incorpora para declarar que la vida de ese sujeto, esa sí es una buena noticia. Esa sí es la inauguración de un nuevo orden, donde son otros los que van a empezar a tener el primer lugar. ¿Y quiénes son esos otros? Entonces uno comienza a ver, por ejemplo, cómo nace este personaje, a quien se le denomina Jesús, se le llama Jesús, que significa Dios salva. ¿Cómo nace? Nace de acuerdo a los relatos, ¿no?, que son teológicos, no biográficos. Estos relatos teológicos nos llevan a justamente agudizar la mirada, a mirar un poquito más de lo aparente. Jesús nace, según Mateo, y es reconocido por extranjeros, paganos, no judíos, personas no aceptadas por Israel. Y según el relato de Lucas, es reconocido por pastores, que son pobres, que componen el último eslabón de la pirámide social de la época. Es un hombre que nace a las afueras de la ciudad o fuera de los márgenes de una casa. Por lo tanto, ya su nacimiento habla acerca de quién es este hombre que salva, ¿no? Nace en los márgenes, en la periferia.
y se transforma rápidamente a causa de los poderosos en un exiliado político, ¿no? O en un inmigrante. Va a Egipto a refugiarse, ¿no? Pasa por ese destino, por esa suerte. Tiene que de todas maneras salir de su tierra porque en su tierra corre peligro, corre cierta una amenaza, ¿no? Se transforma en una amenaza. Va a ser un judío, ¿no? Y eso también comporta ciertos elementos, ¿no? Reconocerá que hay un Dios que es creador de todo, que todos los elementos que uno contempla son parte de un propósito amoroso, de un Dios que se ha revelado, como lo dice en el Éxodo, como el Padre de Israel, ¿no? Dirás al faraón, Israel es mi hijo, mi primogénito, ¿no? Y dile, libera a mi hijo. Y parece que eso marca una huella en este hombre, ¿no? Que va profundizando esa relación tan íntima entre Dios e Israel. Israel se sabe hijo de Dios de manera colectiva, y Jesús sabe que esa identidad no solo es colectiva, sino que también es individual y personal. A partir de ahí entonces va a empezar a proclamar un mensaje esperanzador, pero de cara a esta realidad que habíamos descrito hace un rato atrás, esta realidad violenta, esta realidad opresora, esta realidad dura socialmente y religiosamente, porque los sacerdotes no eran para nada personas que estaban a favor o trabajaban en pro del pueblo. Proclamará un anuncio que consiste en el reinado de Dios o reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? ¿No? Es interesante primero destacar, y con esto voy terminando esta primera parte del video para pasar a la segunda parte y final. Es importante rescatar que cuando Jesús proclama un reino, lo está proclamando en este contexto que hace un rato atrás yo les mencionaba, ¿no? Hay un rey gobernante, representante de Roma, puesto por Roma ahí, Herodes el Grande y su familia, que después le sucederá a su hijo Herodes Antipas en Galilea. Hay un emperador que gobierna todo, ¿no? ¿A qué reino se refiere entonces Jesús? Además, el rey que gobierna desde Roma, o el emperador, es Dios. Entonces, ¿qué reino de Dios si ya hay un Dios gobernando? Jesús, con su discurso, lo voy a decir de otra manera, el discurso de Jesús es un discurso político, ¿no? Jesús, como buen judío, sabe que Dios tiene que actuar aquí y ahora, en la historia. Por eso dice, el reino de Dios está cerca, el reino de Dios está en medio de ustedes. Y el reino de Dios no es una monarquía. El reino de Dios consiste en la experiencia o en la vivencia de la fraternidad. Él radicaliza esta condición de Dios como Padre de Israel. Si Dios es Padre, todos somos hermanos. Si Dios es nuestro Padre, nuestra relación es fraternal. Por eso es capaz de mirar al otro como su prójimo y no mirarlo desde la norma que lo juzga muchas veces o que lo hace ser sospechoso de pecador, de ser pecador. Hay que entender que el anuncio del reinado de Dios que Jesús promueve parte de su experiencia como judío, pero también de su experiencia religiosa, de su experiencia de Dios, lo que hemos hablado a lo largo de todo este semestre, lo que hace que el ser humano al final comienza a comprender quién es cuando se hace esas preguntas que tienen que ver con su trascendencia. Y seguramente Jesús se hace esas preguntas. Hay un hecho destacado por los evangelios que es el bautismo de Jesús. Y cuando Jesús está siendo bautizado, dice el texto, no hay que entenderlo literalmente, pero dice que escucha una voz, eso puede ser incluso interior, escucha una voz que dice, tú eres mi hijo amado, en ti me complazco, tú eres mi hijo. Esa respuesta, tú eres mi hijo, es justamente, es una respuesta a una pregunta, ¿no? ¿Quién soy? Tú eres mi hijo amado, en ti me complazco, ¿no? Todo lo que tú vives, todo lo que tú eres, todo lo que tú planeas, deseas, anhelas, es para mí señal de alegría, es para mí razón de alegría. Y eso es interesante como Dios se plantea así, ¿no? Como un padre en quien se complace. Por lo tanto, Jesús, desde esa convicción profunda de ser hijo de Dios, y no desde una manera espectacular, sino como a partir de su experiencia de fe religiosa como judío, va haciendo relativo todo aquello que pareciera ser obstaculizador de este Dios que quiere mostrar su amor como Padre, ¿no?
Y eso es interesante, que lo vamos a ver ahora en el próximo video para darle una pequeña pausa. Es interesante porque justamente la praxis de Jesús habla de qué entiende o cómo entiende a este Dios que salva. ¿Ya? Por eso lo vamos a dejar hasta acá, para que sigamos profundizando sobre esta idea de la salvación. Y en el siguiente video también les voy a dejar la instrucción para el trabajo que les voy a pedir que realicen a propósito de esta sesión. Nos vemos.